Chicos, ¿ya ven mi pantalla? Ya se ve. Ok. Sí. Hola chicos, mi nombre es Estefania Alexandra, yo soy instructora por la LEMEP y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de radicales libres y el estado redox intracelular y la protección contra el estrés oxidativo. Me enteré que hoy tuvieron su depa de anato, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Estuvo muy difícil? Yo creo que estuvo más difícil el de embrio. No sé qué opinan los demás. Sí, yo creo que, bueno, luego las materias son como mañosas y luego cuando una es fácil, la otra viene mucho más difícil, pero pues no se desanimen, yo sé que van a poder. Y bueno, para no quitarles más tiempo, entonces vamos a comenzar con el tema. Bueno, esto va a abarcar muchos aspectos. Me enfoqué principalmente en su temario. Entonces, en cada uno de los puntos que mencionaba, pues son los que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, en este caso, bueno, no sé si ya vieron ustedes este tema en clases, pero pues sabemos que todos los procesos bioquímicos, como son tanto los metabolismos, tanto anabólicos como catabólicos, siempre van dirigidos con un mecanismo de señalización. Sabemos que todo se va a controlar, todo va a haber mecanismos que te dicen sí avanza o no sabes qué, ahí espérate. Entonces, todos estos mecanismos muchas veces están regulados por procesos de oxidorreducción. Entonces, de ahí va a ser importante que los estudiemos para que podamos entender cuáles son las alteraciones que podemos encontrar y cómo esto pues va a influir en otros mecanismos y a su vez hagan de cuenta que es como una cadenita. Cuando algo se altera, va a descomponer a lo demás, a lo demás, a lo demás, y todo esto pues al final, en este caso de óxido reducción, nos va a alterar a la célula y teniendo una alteración en la célula nos puede llevar incluso al desarrollo de enfermedades. Entonces, a lo largo de este tema vamos a hablar sobre varios conceptos, como es el de oxidar, el de reducir. Entonces, antes de iniciar, sí me gustaría que quedara un poquito claro ese concepto, porque muchas veces nos podemos hacer bolas y podemos como confundirnos en cuáles son los términos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que a mí me enseñaron esta mnemotecnia que se llama SOPE, que es la que ven aquí. En este caso, bueno, yo sí me la aprendí así porque se supone que la mnemotecnia dice, se oxida si pierdes electrones. Y pues no sé, a mí se me quedó. Entonces, siempre que piensen en algo que no sepan que si se oxida o si se reduce, cuando se oxida, acuérdense del SOPE. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Entonces, a partir de ello, pues vamos a ver cómo este manejo de pérdida o ganancia de electrones, pues nos va a hacer que se regulen diferentes moléculas. En este caso, pues vamos a comenzar con definir qué es radical libre. Y bueno, para comenzar, vamos a ver que bueno, vamos a comenzar como, no entiendo su pregunta, ¿por qué dicen que me la pueden explicar otra vez? Bueno, si quieren pueden prender su micrófono con toda confianza y no pasa nada, ¿eh? Así no te preocupes. Sí, mira, cuando es que haz de cuenta que esto es de cargas. Entonces, si se pierden electrones, lo que sucede es que va a quedar con más carga positiva. Por eso es que aquí están en el guión de los positivos. No sé si has visto que, bueno, han visto que, por ejemplo, cuando hablemos, por ejemplo, del fierro, va a estar así. Y si tiene una carga positiva, quiere decir que está perdiendo electrones. Pero cuando tienen una carga negativa, quiere decir que están ganando electrones. Eso pues solamente es como para guiarnos de si están perdiendo o ganando electrones, pero es como lo que tú mencionas. En este caso, pues cuando, por ejemplo, hablamos de los radicales libres, vamos a ver que van a ser compuestos o moléculas como tal que van a contener un solo electrón en un orbital externo. En este caso, se dice que está desapareado, que es como el que vemos aquí.
Si vemos, este electrón no está con su parejita, no está aquí unido con otro al lado, sino solo hay uno. Entonces, por eso se le llama a este como el radical libre, que es el que va a estar desapareado y no va a tener como a su parejita para que esté estable. Esto sí va a ser importante porque el hecho de que sea así solito, el que esté así solito, pues lo va a hacer que de alguna forma, si no está con los otros compuestos de forma adecuada, lo que va a hacer es que esta molécula sea inestable y por lo tanto nos ocasione un daño a la célula. Entonces aquí vamos a ver que estos radicales libres van a ser muy reactivos y muchas veces van a iniciar esas reacciones en cadena, que lo que va a hacer es que una va a activar a una cosa y esta va a desencadenar a otra, y así literal como una cadenita. Como lo vemos aquí en el dibujo, por ejemplo, este radical libre es este que está aquí desapareado, que no tiene a su parejita. Entonces lo que él hace como para equilibrar todo es que agarra a otra célula y le quita su electrón. Al quitarle su electrón, lo que sucede es que pues ya ahora desacompletó a esta otra celulita y ahora ya la celulita que estaba bien ya está dañada porque ya le quitaron el electrón que le daba la estabilidad. Y a su vez, esta por querer salvarse, por así decirlo, quita otro electrón a otra célula. Entonces, por eso se le conoce que estas reacciones son en cadena, porque cuando una se afecta, la otra va a ir modificando a otra con el fin de que se vayan regulando, pero al final pues no terminan regulándose porque lo único que están haciendo es que se va afectando una tras otra tras otra. Entonces, de aquí pues sabemos, de todas estas moléculas, vamos a hablar de una de las más importantes, que en este caso va a ser el oxígeno. Y como sabemos, pues el oxígeno va a ser fundamental para nosotros como humanos, porque pues dependemos totalmente de él. Aparte de que nos va a ayudar a pues generar otro tipo de reacciones de oxidación, como en este caso van a ser las vías de generación del ATP, la destoxificación, o incluso va a participar en las vías de biosíntesis, como ya lo han visto en sus clases. En este caso, vamos a ver que, por ejemplo, cuando el oxígeno acepta electrones desapareados, es decir, acepta a estos electroncitos que están solitos, lo que va a hacer es que se puede transformar en un radical de oxígeno que va a ser altamente reactivo. Y al transformarse, lo que va a hacer es que se va a volver malo, por así decirlo. Y este oxígeno, lo que puede hacer es ya dañar, por ejemplo, va a dañar lípidos, va a dañar proteínas, va a dañar el DNA, y por eso es importante regular la cantidad de radicales libres que se produzcan, porque si hay en exceso de estos electrones desapareados, lo que van a ocasionar es que se formen radicales de oxígeno y con ello pues van a dañar a las células. Entonces, vamos a ver que, como les mencionaba, el oxígeno va a ser muy importante y de aquí vamos a destacar algunas características. Principalmente, como les decía, va a ser una molécula que va a ser extremadamente reactivo. Entonces, cuando sus electrones no pueden relacionarse o reaccionar fácilmente con otros electrones apareados, lo que va a hacer es que va a actuar de forma lenta y va a aceptar esos electrones, pero por medio de catalizadores, va a hacer uso de catalizadores o incluso lo puede hacer solo con metales, y de esta forma ya se va a convertir en otra molécula. Principalmente, por ejemplo, si hablamos de los metales, uno de los que más vamos a hablar en este caso va a ser del hierro, el cobre, del hierro y el cobre, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que muchas veces, como tal, el oxígeno va a pasar por varias cadenas o varios procesos para que se pueda convertir en malo. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno normal, pero al final lo vamos a convertir en un radical hidroxilo, que es el que realmente es más tóxico para la célula. El oxígeno como tal tiene una característica que en este caso se va a decir que es birradical, perdón, que en este caso tiene esta cualidad de que, como lo vieron en esta imagen anterior, que están los electroncitos y está la molécula en el centro, el oxígeno va a tener, digamos, otro círculo acá. Entonces, de los electrones desapareados va a tener dos, va a tener uno aquí y otro en otra órbita, por así decirlo, y entonces el otro electrón desapareado va a estar aquí. Entonces, por eso
al oxígeno se le conoce como birradical, porque va a tener dos electroncitos desapareados en su estructura. Entonces, esa característica le va a permitir que de esta forma pueda formar otras especies reactivas de oxígeno, como va a ser el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Entonces, vamos a ver que en este caso el oxígeno va a ser capaz de poder aceptar hasta incluso 4 electrones. 4 electrones va a poder aceptar y de esta forma va a llegar a su forma, se va a convertir en agua. Si seguimos los procesos, por ejemplo, en el oxígeno, cuando acepte un electrón, que es este que está aquí, se va a convertir en superóxido. Es como si fuera, no sé, si le pusiéramos una capita al oxígeno y entonces ya se vuelve pues mucho más poderoso y entonces ya comienza a ser un poco agresivo para la célula y entonces ya se le va a llamar con el nombre de superóxido. Cuando acepta un segundo electrón, que son estos que están aquí, ya se va a convertir ahora, cambia su estructura y se convierte ahora en peróxido de hidrógeno. Generalmente, por ejemplo, si hablamos del superóxido, vamos a ver que este no como tal no es es un radical, porque pues queda con un electrón no apareado. Pero esta reacción no es favorable y muchas veces va a requerir de un agente que lo reduzca, es decir, que le done otros oxígenos para que de esta forma cambie su estructura y ahora sí se convierte en el peróxido de hidrógeno. También algo importante es que, por ejemplo, cuando este peróxido de hidrógeno vuelve a aceptar otro electrón, lo que hace es que se convierta ahora en el radical hidroxilo, que es este que está aquí. Este va a ser el radical hidroxilo. Y de esta forma, el siguiente paso es que se vuelva a reducir, es decir, vuelve a añadirse otro electrón para que de esta forma ahora sí se convierta en lo que es el agua. Entonces, como pueden ver, como tal es una cadena de secuencias donde se van a ir añadiendo electrones y de esta forma van a ir cambiando la estructura de la molécula para que se convierta ya sea, lo normal es que llegue a convertirse en agua, pero muchas veces no llega a ser esto, sino queda en medio en estos procesos. Entonces, cuando se quedan en peróxido de hidrógeno, en un radical hidroxilo, esas moléculas sí nos van a afectar y todos estos que se le van a conocer como especies reactivas de oxígeno, van a ser, como les mencionaba anteriormente, causas de algunas enfermedades. Más adelante vamos a mostrarles todas las enfermedades que pueden incluso generar y cuáles son las alteraciones que van a producir de acuerdo a que hay una alteración en la producción excesiva de estas moléculas. Entonces, el hecho también de que, por ejemplo, bueno, ven que les había dicho que el oxígeno tenía aquí en sus dos órbitas, tenía los electrones separados. El hecho de que estos sean paralelos y no estén como en la misma línea, por ejemplo, que no estuviera aquí, sino que está en la otra línea, se le conoce como los electrones antienlace, porque son aquellos que van a girar solamente de forma paralela, no se van a encontrar como tal en la misma órbita, no van a estar los dos aquí, sino que solo va a estar uno en una órbita y el otro va a estar en otra diferente. Entonces, por eso van a girar de forma paralela. Y bueno, como les mencionaba, entonces aquí les puse aquí una tablita en el que menciona algunas de las enfermedades que están relacionadas principalmente con la producción de los radicales libres. Se sabe que incluso existen alrededor de 100 enfermedades, las cuales van a poder, o se relacionan mucho con el proceso de la formación de estas moléculas. Y principalmente, no sé si lo han oído, pero muchas veces, casi siempre lo van a ver más en el área de dermatología y en el área del envejecimiento, como estas moléculas van a participar mucho en esos procesos. Entonces, muchas veces todos estos radicales libres lo que van a hacer es que van a contribuir a que se dé una muerte y degeneración de las células e incluso, como ya está aquí establecido, se pueden desarrollar o se pueden relacionar con enfermedades neurodegenerativas, como en este caso la enfermedad de Parkinson, como puede ser la enfermedad de Alzheimer y algunas otras enfermedades, o también se van a relacionar con enfermedades donde haya una alteración a nivel de isquemia perfusión.
Y todo esto, pues, como les digo, nos va a presentar alteraciones como tal en el humano. Entonces, para hablar un poquito más acerca de esto, vamos a ver que va a haber un proceso al que se le va a llamar como estrés oxidativo, que en este caso, este se va a definir cuando hay un aumento en la velocidad de la producción de estas especies activas de oxígeno. Es decir, hay muchísimo más especies reactivas de oxígeno que los mecanismos de defensa o los antioxidantes que como tal ya tiene el cuerpo y que nos sirven para regular todos estos procesos. Entonces, el hecho de que se rebase esta capacidad que tenga la célula para poder eliminar estas moléculas, pues genera que haya alteraciones en estas enzimas o en estos antioxidantes y que de esta forma aumente esta concentración de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, todo esto, como les mencionaba, el hecho de que haya un aumento, lo que nos puede generar es que haya una inactivación enzimática, es decir, que ya no puedan funcionar estas enzimas, o que haya una despolarización de polisacáridos, como les decía, que altere el DNA y que genere una ruptura de las cadenas, o que como una de las más importantes, que actúe a nivel de las membranas mitocondriales y de esta forma las destruya. Entonces, vamos a ver que algunos de los procesos que pueden generar mayor estrés oxidativo principalmente van a ser los procesos de inflamación, en aquellas ocasiones donde hayan alteraciones metabólicas o donde haya incluso un aumento en el consumo de medicamentos, también pueden formar parte de estas alteraciones. Igual el que haya una exposición intensa, por ejemplo, a contaminantes ambientales, por ejemplo, el humo del tabaco, que es lo más común, eso también nos puede ocasionar alteraciones y que haya un aumento en la secreción de estas especies reactivas de oxígeno y que con ella ya nos genera alteraciones. Entonces, por ejemplo, aquí, de todas las especies reactivas que se van a formar a partir del oxígeno normal, de forma natural, por así decirlo, van a ser alrededor del 2 hasta del 3 al 5%, donde se van a formar radicales libres. Los radicales libres generalmente sí se van a formar de forma, pues, digamos, normal, cuando hay procesos de inflamación o de infección, que estos mecanismos van a ser generados por el cuerpo para poder contrarrestar estas infecciones. Pero cuando esto se sale de control es cuando ya se producen todas las alteraciones. Generalmente estas especies reactivas de oxígeno vamos a ver que, como les digo, se pueden formar como de forma ya programada o incluso pueden ser de productos accidentales y vamos a ver que pueden ser tanto de vía enzimática como de vía no enzimática. Y bueno, todo esto muchas veces va a estar relacionado principalmente a los, no sé si ustedes ya vieron el tema de fosforilación oxidativa, en donde la cadena de transporte de electrones va a tener una participación importante aquí, porque a partir de ella es cuando también van a donarse estos oxígenos y se van a donar estos radicales libres, bueno, no, estos electrones, y de esta forma ya podemos formar los que son las especies reactivas de oxígeno. Entonces, vamos a comenzar para pues, ver cómo es que se están formando estas especies reactivas de oxígeno. Como les decía, cuando tenemos el oxígeno normal, vamos a añadir un electrón, que en este caso es el que tenemos aquí. Al formarse o al añadirse, lo que va a ocasionar es que se genere ahora el superóxido, que esta sí es una molécula muy reactiva. Este va a tener características importantes, que en este caso va a tener una adecuada solubilidad a los lípidos. Bueno, más bien esta solubilidad, perdón, es limitada. Entonces, no va a tener mucha capacidad para poder entrar, pero algo importante es que se va a generar en la vía no enzimática, es decir, va a participar en la coenzima Q, que esta
participa en la cadena de transporte de electrones y también va a asociarse con enzimas como pueden ser los metales, como les decía yo, pueden participar lo que es el hierro, el cobre, y bueno, también se va a relacionar con procesos como el citocromo P450, la jantina oxidasa, la NDPH oxidasa, y todas ellas lo que van a hacer es que nos van a generar la formación de radicales y que de esta forma, mediante reacciones enzimáticas, se produzcan mayor cantidad de estos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener una reacción que es de tipo no enzimática, en la que se va a unir lo que es el superóxido, el anión superóxido con el peróxido de hidrógeno. Al momento en el que se une, lo que hace es que nos da la formación tanto de oxígeno, de agua, pero de aquí lo más importante es que nos da el radical hidroxilo, que sí es sumamente tóxico para la célula. En este caso, vamos a ver que de todas las especies reactivas de oxígeno, va a ser uno de los más potentes y generalmente va a ocasionar que se inicien como tal reacciones en cadena, que es lo que les comentaba. Va a tener aspectos importantes. ¿Por qué? Porque va a participar en la peroxidación de los lípidos. Es decir, va a actuar sobre las membranas y va a destruir a la bicapa lipídica, actuando sobre estos, pues los lípidos, y de esta forma, al destruirlos, pues va a generar un daño más directo hacia la célula. Generalmente, como les digo, este radical hidroxilo pues va a ser muy tóxico y muchas veces se va a producir incluso por vías no enzimáticas, a partir, como les decía, tanto del superóxido junto con la unión de hierro, de cobre, en el que, por ejemplo, se le va a denominar a esta reacción como la reacción de Fenton, que es donde, por ejemplo, a partir del peróxido de hidrógeno, si añadimos un hierro, lo que va a hacer es que va a donar su electrón y entonces va a formar el ion hidroxilo. Entonces, todo esto pues nos va a causar que haya un daño oxidativo tanto en las proteínas como en el DNA y nos puede formar más moléculas que incluso si las podemos valorar en estudios, nos pueden indicar que hay una liberación excesiva de estos radicales libres. Entonces, aquí lo puse. Bueno, entonces vamos a ver que, bueno, antes de que se me pase, también hay otro término que se le llama como oxígeno de singlete, que en este caso, les voy a escribir aquí, que en este caso, es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque va a ser una especie muy reactiva y que pues va a formar parte de las especies reactivas de oxígeno, pero que algo característico de ella es que, por ejemplo, en el esquemita que les decía donde están los circulitos, como tal no va a haber electrones, no va a tener electrones desapareados en sus órbitas externas, sino que va a tener solo una orbital que va a estar completamente vacía, lo que es muy diferente al oxígeno normal, como les decía, que en el otro tenía los dos electrones de forma paralela. Entonces, eso sí es importante que lo sepan. Como les decía, en cuanto a la formación de las especies reactivas de oxígeno, como tal, nuestro cuerpo ya tiene programado qué mecanismos va a hacer para que de esta forma contrarregule estas alteraciones. Como les digo, más adelante vamos a ver que existen los antioxidantes y también tenemos enzimas que están específicas para regular estos mecanismos. Pero bueno, de todo esto vamos a ver que en los principales sitios en los que se genera el superóxido, que es uno de de los más principales, como les decía, era en la coenzima Q, que pues se encontraba en la cadena de electrones. Estoy hablando de las mitocondrias. Entonces, al momento de que se produce una forma reducida con un electrón, se le conoce como QH, que generalmente pues va a estar libre dentro de la membrana y va a tener esa capacidad para poder transferir tanto de manera accidental o no un electrón. Y de esta forma genera el superóxido. Entonces,
Cuando el óxido ya se une al citocromo oxidasa, ya va a aceptar estos electrones e incluso ninguno de los intermediados de radicales del oxígeno pues van a liberar o se van a generar especies reactivas de oxígeno. Como tal, vamos a ver que, bueno, por ejemplo, de la cadena de electrones, los complejos que van a ser más específicos o que van a tener esa capacidad de formar superóxido va a ser el complejo 1 y el complejo 3 principalmente, ya que la mayoría, pues estos radicales de superóxido se van a convertir como tal en peróxido de hidrógeno, que lo tenemos aquí, a partir de dos enzimas, que en este caso van a ser la superóxido dismutasa 1 y superóxido dismutasa 2. Aquí tenemos la 1 y tenemos la 2. Como vemos, por ejemplo, la número 1, esta se va a encontrar en el espacio intermembrana y a comparación de la superóxido dismutasa 2, esta se va a encontrar en la matriz. Entonces, por ejemplo, en el caso de la superóxido dismutasa 2, lo que va a hacer es que esta va a estimular, como lo menciona aquí, al peróxido de hidrógeno y de esta forma va a generar que se estimulen mecanismos que activen la señalización. Entonces, por ejemplo, este peróxido de hidrógeno, como decía, va a tener la capacidad de actuar sobre los lípidos. Entonces, lo que va a hacer es que actúe y active señalizaciones para dañar a otras moléculas. También puede hacer que ella altere como tal la morfología de la mitocondria al generar estas alteraciones a nivel de su estructura morfológica. También vamos a ver que, como les mencionaba, en el caso del peróxido de hidrógeno, sí puede interactuar con el hierro y de esta forma generar un hidroxilo, un radical hidroxilo, que en este caso pues va a generar un daño mayor, igual actuando sobre el DNA mitocondrial o en los lípidos. Algo importante es que, como les mencionaba, en el caso de la matriz, esta va a estar protegida por moléculas como son el NNT, que significa nucleótido transhidrogenasa de nicotinamida, que esta como tal, pues va a estar acoplada al gradiente de protones y por medio desde la NADP y NADPH nos va a generar esa contrarregulación y nos va a proteger de esta forma el exceso de los radicales libres. Vamos a ver que, por ejemplo, como les mencionaba, pues uno de los primeros ROS se iban a formar durante los complejos 1 y 3. Sin embargo, muchas veces también se está relacionado con otros complejos que también pueden desencadenar la formación de estos radicales libres. Igual vamos a ver que aquí pues vamos a tener otras moléculas que pueden participar, como por ejemplo son las oxidasas, las oxigenasas y las peroxidasas. Estas lo que van a hacer es que se van a unir a este radical hidroxilo, al peróxido, al superóxido, y como tal le van a transferir los electrones a través del metal, como lo veníamos viendo en este caso por el hierro. En este caso, como vemos, la participación también del citocromo P450 va a ser importante para que se generen igual estos radicales libres. Y muchas veces la estimulación de estos citocromos van a estar dados o van a relacionarse junto con alcohol, con fármacos o con sustancias químicas que van a aumentar esta lesión celular. Entonces, aquí les puse una tablita en la que menciona cuáles son las especies reactivas de oxígeno más importantes y que, bueno, cuáles son algunas de las propiedades que tienen, pero sin embargo, pues con que se queden que ahora sí que de los más importantes es el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, principalmente de las especies reactivas de oxígeno, porque igual vamos a ver que tenemos de dos tipos, tanto radicales de oxígeno como radicales como las ERNO, en el que van a participar el óxido nítrico y el peroxinitrito, pero esto los vamos a ver más adelante. Aquí pues les dejo las tablitas por si la quieren revisar más a fondo después. Y bueno,
Vamos a ver que, como les decía, algunas de las reacciones que van a ocasionar estos radicales de oxígeno, pues van a actuar a nivel de la célula y en diferentes aspectos. En este caso, algunos de los principales daños que van a ocasionar es cómo a partir de, por ejemplo, del superóxido y del radical hidroxilo, nos van a ocasionar un daño, por ejemplo, a nivel del retículo endoplásmico, del núcleo del DNA, del núcleo de la mitocondria y de los lípidos a nivel de la membrana. Entonces, todo esto pues nos va a ocasionar diferentes procesos, como uno de ellos es que haya un ataque a la membrana. Entonces toda esta formación de los radicales libres que se van a ir a los lípidos ocasiona estos procesos de peroxidación de lípidos y con ello pues nos destruyan y nos generen más alteraciones. Por ejemplo, en el caso de la peroxidación, como vemos en este esquema de aquí, lo que ocurre es que al iniciarse la peroxidación, los lípidos lo que van a hacer es que van a iniciar con un radical hidroxilo. Y de este tipo se va a extraer un átomo que va a ser el hidrógeno, que es el que tenemos aquí. Y bueno, de esto nos va a formar el radical lipídico, que es este que le señalé. En este caso, va a generar estas reacciones en cadena y se va a propagar una reacción con el oxígeno. Cuando se genera esto, se va a formar el radical peroxilo lipídico, que es este que está aquí, y va a generar también el peróxido lipídico, que es este otro que está aquí. Entonces, todos ellos lo que van a hacer es que al momento de interactuar, van a formar lo que es el maldodialdehído, el cual va a ser soluble y por ejemplo, va a aparecer en sangre. Entonces, en el momento en el que aparece en sangre, pues nos va a dar indicación de que hay un aumento en la liberación de los radicales libres. Y bueno, como les mencionaba, el cuerpo humano tiene esa capacidad para poder contrarregular todos estos eventos que están saliéndose de control, y en este caso, uno de los más importantes que vamos a tener va a ser la vitamina E, la cual va a generar va a actuar como un antioxidante liposoluble, y en este caso, él va a donar sus electrones que tenga para de esta forma modificar estas moléculas y que ya el daño ya no sea más extenso. También, como les he dicho, puede haber un daño en las proteínas. Por ejemplo, cuando afecta a las proteínas, vamos a ver que principalmente algunos de los aminoácidos que van a ser mucho más susceptibles a un daño va a ser la prolina, la histidina, la arginina, la cistidina y la metionina. Estos aminoácidos van a ser los más susceptibles a que sean destruidos por los radicales libres y en este caso por el daño oxidativo. Entonces lo que va a ocasionar es que va a generar una ruptura y va a fragmentar todos los enlaces cruzados que tengan estos aminoácidos y los enlaces normales los va a destruir y se van a formar ya como tal los enlaces cruzados, que al momento de producirse este encruzamiento van a formar agregados y la célula ya no va a ser capaz de poder degradar estas proteínas. Entonces, a partir de eso es como va a ocasionar el daño. Por ejemplo, si hablamos del DNA, lo que puede hacer es que estos radicales de oxígeno pueden incluso dañar varias moléculas de forma muy específica, por ejemplo, en la formación de las bases nitrogenadas, y entonces al momento de haber una alteración en la base, ya no va a haber una adecuada formación de las cadenas. Entonces todo esto va a haber que hay alteraciones. También puede actuar, por ejemplo, alterando lo que es la unión de las desoxirribosas, y de esta forma también se rompería la cadena. Entonces, como pueden ver, estos radicales de oxígeno pueden actuar de diferentes formas. Por ejemplo, si actúan sobre la membrana, lo que van a ocasionar es que la van a destruir. Todo esto lo va a destruir. Entonces va a dejar espacio ¿para qué? Para que entren iones, como en este caso es el sodio y el calcio.
que son los principales reguladores. Entonces, como sabemos, en el momento en el que entra sodio, este va a jalar el agua y entonces el agua va a entrar. Es por eso que genera esta hinchazón celular. Y pues todo esto va a hacer que sea mayor susceptible o que haya un aumento en la permeabilidad no solo de sodio, sino de calcio, sino también de otros iones que van a generar también alteraciones en el mecanismo normal de las células. Entonces, como les decía, aparte de los radicales de las especies reactivas de oxígeno, vamos a tener otras que son el óxido nítrico y las especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno. Entonces, aquí estas pues se van a llamar de esta forma porque en su estructura van a contener tanto nitrógeno como oxígeno. Esto va a ser importante porque a partir de esto vamos a ver que como tal el óxido nítrico, si recuerdan, se produce de forma digamos natural y de forma endógena por acción de varias enzimas. En este caso va a ser de la óxido nítrico sintasa. Esa enzima va a ser la que va a ser capaz de transformar la arginina en citrulina y de esta forma liberando el óxido nítrico. Entonces así es como se va a formar. En el momento en el que el óxido nítrico se combina junto con oxígeno o con el superóxido, va a poder formar estas especies reactivas de nitrógeno y oxígeno. Entonces, como sabemos, por ejemplo, el óxido nítrico ya es un radical libre que pues va a contener oxígeno y que por lo tanto también va a ser esencial para la vida del humano, así como lo es el oxígeno solito antes de que se transforme a sus moléculas más fuertes, también el óxido nítrico va a ser esencial. En su estructura vamos a ver que también va a tener solo un electrón, pero esto le va a permitir que se pueda unir a otros compuestos que igual contengan electrones únicos. En este caso, hablamos igual de los compuestos, que en este caso es el hierro o el cobre, que estos sí le van a poder tener, estos al ser, por ejemplo, tener solo un electrón, tienen mayor estabilidad, a diferencia del oxígeno, que como tiene un electrón, no le permite esa capacidad de estabilidad. Entonces, por eso él necesita unirse con otras moléculas. En el caso del óxido nítrico, cuando está en su estructura de gas, va a tener la capacidad de que se va a poder difundir por el citosol y por las membranas lipídicas, lo cual es importante, porque si puede llegar hasta las membranas lipídicas y el citosol, va a ocasionar un mayor daño en el momento en el que sea tóxico. De forma normal, sabemos que el óxido nítrico tiene diferentes funciones. Entre ellas es que va a actuar como un neurotransmisor y va a actuar como una hormona vasodilatadora. Sin embargo, como les digo, cuando esto aumenta sus concentraciones y se combina con el oxígeno o con el superóxido, va a formar estas especies reactivas tóxicas y de ellas, las más importantes o las moléculas que son más, sí, que van a importar más en este aspecto, va a ser el radical peroxinitrito y el radical dióxido de nitrógeno. Estas moléculas van a ser muy importantes porque es como si fueran los hermanos del superóxido. Son radicales libres que van a ser muy dañinos para la célula y que muchas veces, por ejemplo, el hecho de que se desencadene la formación de estas moléculas van a venir, como les decía yo, del ambiente, del humo del cigarrillo y de forma natural provienen de procesos como la fagocitosis o en el momento en el que hay una infección y el sistema inmunitario se activa, lo que va a hacer de forma fisiológica es que va a activar a estas moléculas porque si son muy dañinas, lo que va a ocasionar es que dice el cuerpo, bueno, o sea, yo puedo producir moléculas que pueden dañar a otras células, entonces las voy a ocupar a mi favor y en el momento en el que entre una bacteria, voy a activar todo este sistema para que de esta forma pueda dañar a la bacteria y la mate y ya pues yo esté bien. Pero muchas veces estos procesos se salen de control o no están de forma adecuada, entonces lo que hace es que empieza a dañar pues las propias células o empieza a afectar el mismo organismo. Vamos a ver que, por ejemplo, también muchas veces va a necesitar de otras moléculas aparte para la formación del óxido nítrico, como tenemos el FAD,
el hierro o el grupo hemo, que van a ser de las principales, que también pueden interaccionar aquí y que nos puede dar la formación va a requerir como tal de cofactores para que se pueda dar la formación del óxido nítrico. Igual, como les decía, al momento de que es gas y puede tener esa capacidad de difundirse tanto por el agua, por las membranas lipídicas, por el citosol, va a llegar como tal a la célula blanca en la que queremos que haga el efecto. Y cuando llega a unirse, por ejemplo, al grupo hierro y hemo, lo que va a hacer es que va a activar a otras cadenas o a otras vías de señalización, como en este caso puede ser la guanosilciclasa, que esta va a activar a otras cadenas o a otros mecanismos de señalización de segundo orden, y entonces va a activar a otras moléculas, como puede ser la guanosil monofosfato cíclico, y que estas, por ejemplo, les decía, de su forma natural, el óxido nítrico lo que va a generar va a ser la vasodilatación. Entonces, de forma fisiológica, esto sería, digamos, como el mecanismo normal que podría ser. Sin embargo, cuando esto se produce de forma excesiva y se combina con moléculas que no deberían de ser, pues ocasionan estas alteraciones. En el caso del óxido nítrico, vamos a ver que tenemos diferentes isoformas. En este caso tenemos 3. La primera va a ser la óxido nítrico sintasa neuronal, que también va a ser llamada isoforma 1. La óxido nítrico sintasa inducible, que va a ser la isoforma 2, y que esta va a tener características importantes, porque principalmente se va a encontrar en las células del sistema inmunitario y en células que tengan linajes similares, como en este caso van a ser los macrófagos o células de la astroglía cerebral. Y de esta forma lo que van a hacer es que nos van a regular todos estos procesos y también va a regular como tal la transcripción, esta isoenzima va a estar regulada por la transcripción genética y no tanto porque haya alteraciones en otros iones como puede ser calcio o algunos otros iones. Entonces, generalmente esta va a ocasionar concentraciones altas y que sean tóxicas de óxido nítrico para que de esta forma pueda destruir los organismos invasores. ¿Por qué? Porque les digo, están macrófagos y están la estructura cerebral. Entonces estos van a ser los encargados de que nos protejan. Y en caso de que llegue una bacteria, estos de forma inmediata van a activar todas estas vías para poder contraatacar a la bacteria. También la otra isoforma que tenemos es la óxido nítrico sintasa endotelial, que es la llamada isoforma 3. Como tal, la isoforma 1 y la isoforma 3, vamos a ver que estas generalmente se van a mantener en una concentración baja, pero que en caso de que llegue a haber alteraciones en las concentraciones de calcio, estas sí se van a ver modificadas, y entonces aquí ya va a haber alteraciones. Pero vamos a ver que estas dos isoformas principalmente van a actuar como, van a tener un mecanismo tanto como neurotransmisor como una hormona vasodilatadora, que era una de las funciones específicas. Sin embargo, cuando todo este óxido nítrico, les decía, llega a tener estos efectos tóxicos, pues vamos a ver que estos efectos los vamos a dividir en dos tipos, tanto los efectos directos como los efectos indirectos. Principalmente cuando hablamos de los efectos directos, estos van a ser causados porque va a darse una unión de las proteínas, principalmente con el hierro. Entonces, el óxido nítrico, que les decía que va a funcionar como un radical, pues va a tener estos efectos tóxicos, especialmente si ya se llega a combinar con el hierro. Por ejemplo, si aquí se combina con el hierro, que uno de los centros que podemos encontrar o donde podemos encontrar más hierro va a ser el centro hierro sulfuro, que se va a encontrar, por ejemplo, en el complejo 3 de la cadena de electrones, o incluso también en el complejo 1, vamos a ver que en estos lugares pues va a ser más susceptible a que si se da la formación de estas especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, van a ocasionar mayor formación en estos complejos.
Y bueno, como les decía, todo esto pues va a desencadenar más vías que pues van a llevar como tal a las alteraciones en la fosforilación oxidativa e incluso van a ocasionar alteraciones, por ejemplo, a nivel de isquemia. En cambio, si hablamos de los efectos tóxicos indirectos, estos pues ya van a estar mediados por ya la composición de, ya sea que ya se unieron con el oxígeno o con el superóxido, y ya de esta forma ya el daño está ocasionado más por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando estas concentraciones llegan a aumentarse, pues van a formar lo que les decía, el peroxinitrito o incluso el trióxido de nitrógeno, que también esta es otra molécula importante. Estas dos van a formar. Este es el trióxido de nitrógeno y el peroxinitrito, que van a ser importantes porque nos van a generar esta alteración. Por ejemplo, en el caso del peroxinitrito, este no es un radical libre. Sin embargo, sí es un potente que es un agente como tal oxidante que va a ser estable, pero va a ser muy tóxico. Entonces, este, por ejemplo, va a tener esa capacidad de llegar a la célula y llegar a las membranas lipídicas, y si interactúa con los blancos específicos, lo que va a hacer es que va a generar alteraciones. Principalmente, por ejemplo, el peroxinitrito va a tener la capacidad, si hablamos de proteínas, de que actúe, por ejemplo, a nivel de la metionina. Y si actúa a nivel de la metionina, principalmente va a afectar uno de los enlaces, específicamente pues su cadena lateral. Entonces, al generar estas alteraciones, lo que va a hacer es que va a destruir la proteína, y es lo que les había dicho anteriormente. Va a degradarla y pues ya no la va a hacer funcional. Entonces, pues todo esto va a ser importante porque pues a partir de esto nos puede dar indicio de si ya hay un aumento o ya comienzan a hacer los procesos de que hayan alteraciones tanto en los lípidos o en cualquier otras moléculas que pues nos van a generar alteraciones. Aquí este es un esquema donde les explica cómo es el proceso de la formación de estos especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, y donde decíamos que principalmente inician con la transformación tanto de arginina hacia citrulina, y a partir de ello se da la formación del óxido nítrico por medio de la enzima óxido nítrico sintasa. Entonces, ya que tenemos la formación del óxido nítrico, este como tal sí es un radical libre. Si a este se le agrega otro electrón, lo que ocasiona es que se forme el peroxinitrito, que este sí es muy oxidante, entonces va a generar alteraciones. Si todavía a este, que ya es una molécula dañina y ya es fuerte, llega otro electrón y se le añade, entonces forma ahora otra molécula que se le llama como ácido peroxinitroso. Este va a tener tres diferentes como vías que se puede transformar, que en este caso sería que genere un ion nitrato, que genere un ion nitronio o que genere el radical hidroxilo, que ya habíamos dicho, este sí es bastante tóxico. Y si todavía este se une con otras moléculas más dañinas, como en este caso es el dióxido de nitrógeno, pues va a generar muchísimo más alteraciones a la célula. Entonces, igual les mencionaba que, por ejemplo, muchas de estas moléculas o de estos radicales libres vienen del ambiente externo en el que estamos expuestos. Entonces, es por eso que es importante tener una adecuada regulación de estas moléculas para que no comiencen a afectar de forma temprana a nuestras células. Por otra parte, si por ejemplo aquí comienza el óxido nítrico, pero se añade tanto un oxígeno como un radical de óxido nitrógeno, lo que va a ocasionar es que se forme un nitróxido de nitrógeno, que este es un agente nitrosante. Cuando nos referimos a que es un agente nitrosante, quiere decir que va a ser aquel que va a interferir como tal en el funcionamiento adecuado tanto de una proteína como de un lípido al modificar su estructura.
Entonces, de esta forma ya me va a generar estas alteraciones. Entonces, como pueden ver, toda esta cadena pues solamente está como basada en si se añade o no un nuevo electrón. Y a partir de ella es como una molécula que de ser muy sencilla y que nosotros dijéramos pues el oxígeno o el óxido nítrico pues son moléculas nobles, se van volviendo digamos malas y a partir de ella nos están generando alteraciones en nuestras células. Entonces, como les decía, aquí uno de los procesos más importantes en los que participa toda esta formación de radicales libres y que van a ser de forma fisiológica, va a ser a partir va a ser en los procesos de fagocitosis o en la inflamación, donde estos ya como tal, el cuerpo ya los programó para que puedan funcionar, digamos, a nuestro favor. ¿Por qué? Porque en el momento que les mencionaba, entran agentes infecciosos o alguna otra célula que es extraña, como sabemos, el sistema inmune se va a activar de forma inmediata. Entonces, lo que va a ocasionar es que todas las células fagocíticas van a activarse, que en este caso, pues vamos a hablar de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. Todas estas células van a activarse y van a decir, ya detecté a esta bacteria, entonces pues tenemos que matarla porque no la vamos a dejar ahí que siga en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hacen, imagínense que aquí el dibujo, pues es todo como tal, es el macrófago. Entonces, vamos a ver que una parte de este macrófago, al momento en el que ingiere la bacteria, lo que va a ocasionar es que, en primera, como tal, esta celulita lo que va a hacer es que va a aumentar su consumo de oxígeno. Al aumentar el consumo de oxígeno, corre el riesgo de que se formen de forma espontánea estas especies reactivas de oxígeno. Y por ejemplo, cuando ya está un aumento excesivo de este oxígeno, es cuando recibe el nombre de estallido respiratorio. Este proceso sí va a ser muy importante porque a partir de aquí vamos a ver cómo de forma fisiológica es que las células se van a encargar de matar a las bacterias ayudadas de la formación de todas estas especies reactivas de oxígeno, que de forma normal así deberían de actuar. Pero cuando todo se sale de control es cuando ya comienzan a perjudicar a las propias células. Entonces, sí, mira, el estallido, como tal, el estallido respiratorio es cuando ya hay un aumento en el consumo de oxígeno del neutrófilo. El neutrófilo está pues normal, ¿no? En nuestro cuerpo, pues está viajando por toda nuestra sangre, está ahí pues él vigilando que no haya ninguna bacteria, que no entre nada malo. Entonces, en el momento en el que entra una bacteria, los neutrófilos y todas estas celulitas que se encargan de protegernos, van a detectarlos. Entonces van a decir, esta es una bacteria, me la tengo que comer. Ellos ya saben que cuando hay alguien extraño o alguien que no es de nuestro cuerpo, pues su principal funcionamiento es que son fagocitos. Entonces lo que hacen es que se van a comer a ese agente extraño. Entonces en el momento en el que, el macrófago, en este caso el neutrófilo, se come a esta bacteria, de forma fisiológica el mecanismo que genera esto, al momento, o sea, lo que genera el comerse a la bacteria, es que haya un aumento en el consumo de oxígeno. Hagan de cuenta como que si el neutrófilo, pues, o sea, al neutrófilo le va a entrar más oxígeno del que normalmente le entra. Se supone que dicen que entra hasta 100 veces más de lo que, digamos, normalmente consume el neutrófilo de oxígeno. Entonces, al momento en el que entra esta cantidad excesiva de oxígeno, se le va a llamar como estallido respiratorio. No sé si ya me di un poquito más a entender o quedó peor o está igual, pero como tal se le va a llamar estallido respiratorio cuando el consumo de oxígeno se eleva hasta 100 veces más de lo que normalmente entra en el neutrófilo. Ok, entonces, como les decía, momentos en el que ya entra la célula al neutrófilo y que ya está en el proceso de endocitosis y la bacteria ya como tal se está
incorporando a todas esas moléculas que, por ejemplo, en esto les dicen que se forma el fagosoma y luego el fagolisosoma, y que todas estas estructuras o estos organelos están encargados como tal de producir esta como vesiculitas que se van a encargar de destruir a la bacteria. En el momento en el que se está produciendo todo eso, es cuando se está dando igual el estallido respiratorio. ¿Por qué? Porque les decía, está entrando mayor oxígeno del que normalmente entra en esta célula, y todo este exceso de oxígeno pues lo va a hacer o va a estar programado con el fin de que se generen estas especies reactivas de oxígeno, que al final, a pesar de que el hecho de que sean tan reactivas y tan tóxicas, pues va a ser un beneficio en este momento de la inflamación para que pueda destruir la bacteria. Entonces, vamos a ver que en este caso el estallido respiratorio como tal va a iniciar en el momento en el que la enzima, que se llama NADPH oxidasa, NADPH se va a ir hacia la membrana del neutrófilo y se va a colocar aquí en la orillita. Entonces, esta enzima se va a encargar, bueno, como complejo se va a encargar de que a partir de la enzima, que es la NADPH oxidasa, que dijimos, si oxida le va a quitar electrones, va a perder electrones, entonces va a transformar este NADPH a NADP, es decir, ya le quitó esta H y esta ya se la llevó. ¿Por qué? Porque esta H ya se juntó con el oxígeno normal, que decíamos, está entrando demasiado oxígeno. Entonces, al unirse este oxígeno con la H que ya le quitó al NADPH, pues tenemos el radical superóxido, el anión superóxido. Entonces, ya en el momento de que tenemos este radical superóxido, o bueno, este anión superóxido, va a tener dos vías. Uno, que igual genere mayores moléculas para que se puedan producir más radicales de oxígeno y con ellos destruir a las moléculas, o que puede ser también ayudado por el óxido nítrico. De ahí es que estos dos radicales actúen como de forma conjunta para que puedan destruir como tal a la bacteria. Entonces, vamos a ver que este NADPH oxidasa va a convertir, como les decía, el oxígeno en un anión superóxido. Después se van a unir dos moléculas de anión superóxido y al momento de combinarse va a actuar una enzima que la van a encontrar como SOD, o en este caso tiene el nombre de superóxido dismutasa, y esta enzima va a generar la formación del peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno igual va a estar regulado por otras enzimas. Podría quedarse así, pero no, va a volverse aún más malo, por así decirlo. Entonces lo que va a hacer es que va a actuar una enzima que se llama mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa lo que va a hacer es que va a convertir este peróxido de hidrógeno en una molécula bactericida, es decir, una molécula que sea capaz de destruir a la bacteria. Entonces, esta mieloperoxidasa va a catalizar como tal la oxigenación de los iones de haluro que va a tener este peróxido de hidrógeno y va a formar lo que se le conoce como ácido hipocloroso, que es este. Esta molécula ya va a actuar directamente en la bacteria y entonces ahora sí ya la va a destruir. Entonces, por ejemplo, esa era como una vía. La otra opción es que el peróxido de hidrógeno se juntara con un hierro, como lo vimos en la reacción de Fenton, que en este caso, al momento de unirse, o bueno, el hierro al donarle un oxígeno, va a formar el radical hidroxilo. Entonces, como decíamos, este radical hidroxilo sí es tóxico y este también daña. Entonces, lo que hace es que va a actuar ya directo en la bacteria y también la van a atacar. Y de ahí ya también la va a querer matar. O sea, ya como vemos, ya aquí hay dos moléculas que están actuando, dos radicales, que en este caso están actuando con el fin de que puedan matar como tal a la bacteria. Y ya la otra vía es que también va a entrar, por ejemplo, el óxido nítrico, que decíamos, va a surgir de la óxido nítrico sintasa, y que pues va a reaccionar con el tal, al momento de unirse con el anión superóxido, va a formar otras moléculas, que en este caso va a ser como les decía, puede ser el peroxinitrito
o el dióxido de nitrógeno, que son de las moléculas más dañinas y que en este caso van a actuar junto con las especies reactivas de oxígeno que ya se formaron para que de esta forma ya ahora sí destruyan por completo a toda esta bacteria que entró y que se había comido el macrófago. Entonces, ya después de que se iniciaron todas estas vías y pues ya todos estos radicales ya se formaron y ya trataron de destruir a la bacteria, también vamos a ver que se van a activar otros procesos que nos van a permitir igual degradar a la bacteria por medio de enzimas lisosomales, que estas, por ejemplo, van a encargarse de digerir los fragmentos que hayan quedado de las bacterias. Entonces, así es como va a funcionar en este aspecto del estallido respiratorio, donde recalcamos que inicia con la NADPH. Esta molécula va a ser importante porque a partir de ella es la que nos va a brindar ese electrón que se le va a dar al oxígeno y con ello ya se va a formar todo el anión superóxido y todas las demás moléculas que ya vimos que van en la vía. Entonces, no sé si tengan alguna duda en este aspecto. Pero bueno, igual aquí, en el caso de la meloperoxidasa y el ácido hipocloroso, como les decía, su síntesis va a ser a partir del peróxido de hidrógeno y la enzima que va a actuar es la meloperoxidasa. Esta enzima va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta en su interior contiene grupos hemo, que decíamos está relacionado y entendemos por qué es que se puede unir con el peróxido de hidrógeno para formar otra nueva molécula. También algo importante es que, por ejemplo, esta enzima solamente se va a encontrar, se va a encontrar de forma más frecuente en neutrófilos. Esto sí es importante que lo sepan porque probablemente se los podrían preguntar, ya que es como tal una enzima un poco más específica de estas células inmunitarias y entonces lo que va a hacer es que nos permite como tal esa formación de otra nueva molécula que era el ácido hipocloroso. Y bueno, igual es importante que se queden que en este caso el ácido hipocloroso pues sí es como tal una toxina que va a ser más potente y que va a destruir, incluso tiene esa capacidad como de destruir a la bacteria en segundos porque genera otros procesos dentro de la bacteria. En este caso puede generar procesos de halogenación y también de oxidación. Entonces, al reaccionar de esta forma, lo que va a ocasionar es que va a dañar a la bacteria y pues va a destruirla por completo. ¿Por qué porque va a actuar o va a dañar sus proteínas, va a dañar su membrana y de esta forma pues lo va a destruir. Entonces, pues como les digo, todas estas alteraciones van a verse como tal, el cuerpo humano tiene mecanismos que nos van a ayudar a regular todos estos procesos. En este caso, de forma normal, las células que nos van o los mecanismos que nos van a defender contra estas especies reactivas de oxígeno van a ser las enzimas que están especializadas para la defensa de un antioxidante. En este caso, pues estas enzimas, como su nombre lo dice, van a actuar contra laceros y también contra los productos celulares que se originen de las reacciones en cadena para que las pueda convertir en productos que ya no sean tóxicos, que ya no perjudiquen. En este caso, la enzima que vamos a tener más conocida en este aspecto va a ser la superóxido dismutasa, que es esta. Como tal, esta enzima va a tener esta capacidad de poder eliminar al radical libre del superóxido. Entonces, ese radical que había entrado, que recordemos que estaba así el oxígeno, y entonces entra un hidrógeno y se convierte ahora sí en el radical, el anión superóxido, lo que hace esta enzima es que va a actuar sobre esta y ya no lo va a permitir que se forme. También vamos a tener otras enzimas que también van a ser importantes, como es la catalasa y el glutatión peroxidasa.
Estas enzimas igual van a ser muy importantes porque nos van a ayudar a regular todos estos mecanismos y van a actuar de forma temprana para que ya no se produzcan estas especies reactivas de oxígeno. También vamos a poder tener otros antioxidantes que estos los podemos adquirir de acuerdo a la dieta, que en este caso uno de los más importantes va a ser la vitamina E, la vitamina C y también se ha relacionado con los flavonoides. Esto sería de forma exógena. Ahora, de forma endógena, nosotros ya producimos lo que se le van a conocer como recolectores de radicales libres. Estos van a ser, son, digamos, nuestro cuerpo los produce y que a pesar de que tienen otra función o están especializadas para otro tipo de cosas, van a interferir también en estas vías de oxidorreducción y en este caso, de los que conocemos, va a ser el urato, que principalmente puede incluso a terminar lo que son estas reacciones de los radicales libres, pero ahorita más adelante les voy a explicar cómo es que va a ir actuando uno por uno. También otro de los procesos que nos van a ayudar a combatir estos radicales libres va a ser a partir de la compartimentalización celular. Aquí vamos a ver que, pues, como tal, este proceso se va a referir ya a la separación de las especies y de los sitios en donde se van a generar estas especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, aquí vamos a tener las enzimas que van a producir peróxido de hidrógeno, las cuales sabemos que estas van a encontrarse como tal en los peroxisomas, pero que junto con un adecuado nivel de enzimas antioxidantes, pues estas moléculas van a contrarrestarse y ya no se van a encontrar en la misma cantidad. También otro proceso que tenemos va a ser el secuestro de metales, en los cuales estos se van a unir, como tal, muchas veces se van a unir a proteínas en la sangre y estas pues van a impedir que participen en las reacciones de Fenton, que como decíamos ya, estos metales al ya no estar expuestos ya no van a ser susceptibles a que venga un oxígeno y digamos lo agarre y se lo lleve. O sea, estos ya no van a estar disponibles, entonces ya el hierro puede estar unido, por ejemplo, a una proteína de almacenamiento o ya puede estar como tal, por así decirlo, guardadito, entonces ya no va a estar disponible para que venga otra molécula o en este caso reaccione con el peróxido de hidrógeno y que forme el radical hidroxilo, como lo veíamos en la ecuación. Y ya por último también tenemos otros mecanismos que va a ser la reparación de componentes celulares dañados. Aquí, pues en este caso los aminoácidos que fueron oxidados, pues se pueden reparar mediante ya sea una degradación o que ya sea una nueva síntesis de esta proteína. Sin embargo, aquí pues sí va a depender mucho de qué tipo de proteína sea la que está dañada, porque sabemos que no todas las proteínas tienen esa capacidad de, pues si está alterada, rápidamente la destruye y vuelvo a formar otra. Hay muchas proteínas que son muy específicas y entonces no es tan fácil destruirla y formar otra. De aquí, como les decía, en las primeras enzimas que tenemos como antioxidantes, tenemos dos, que en este caso es la superóxido dismutasa y la catalasa. En primera, la superóxido dismutasa, vamos a ver que esta lo que va a hacer es que me va a convertir este anión superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Entonces va a ocasionar una dismutación. Como vemos aquí, esta superóxido dismutasa lo que va a hacer es que me va a liberar este oxígeno y me va a dejar el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta forma, pues ya va a hacer que el daño no sea mayor porque recordemos que el peróxido de hidrógeno no es un radical libre. Entonces, de ahí es que ya la afectación ya no va a ser tan grave a que si dejáramos que este superóxido se volviera mucho más fuerte. Entonces, vamos a ver que también en el caso de esta superóxido dismutasa tenemos 3 isoformas. Entonces, de estas 3 isoformas, vamos a ver que una de ellas es la forma cobre y zinc, que esta como tal va a estar principalmente en el citosol.
Y vamos a ver que esta tiene una cualidad porque su actividad se va a intensificar en el momento en el que se presentan compuestos, como en este caso va a ser el oxígeno, y que al momento en el que estén mayores concentraciones, pues va a aumentar como tal la síntesis de superóxido dismutasa. En el momento de que vea que hay aumento en las concentraciones de oxígeno, inmediatamente esta se va a aumentar. La otra isoforma que tenemos es esta. Y la MN2 se va a encontrar mayormente en las mitocondrias. Y la tercera forma que tenemos es también cobre, menos zinc, 2 más, pero esta se va a encontrar fuera de las células. Entonces, como tal, pues lo más importante que se tiene que quedar en este aspecto es que la superóxido dismutasa lo que se va a encargar es de convertir este anión superóxido en peróxido de hidrógeno, que no es tóxico, a menos que ya se convierta en otra especie reactiva de oxígeno, y que de esta forma nos va a liberar ya el oxígeno solito. Entonces, así es como va a actuar solamente esta enzima. La otra enzima que tenemos es la catalasa. Esta como tal, lo que va a hacer es que me va a transformar este peróxido de hidrógeno en agua, en 2 moléculas de agua y una de oxígeno. Esta va a ser importante, ¿por qué? Porque solo se va a encontrar en los peroxisomas. Entonces, esta enzima sí igual, sí va a ser importante que la sepan, porque si, por ejemplo, después de que actuó la superóxido dismutasa, viene una catalasa y actúa sobre este peróxido de hidrógeno que teníamos, pues ya de esa forma ya va a destruir completamente a todos esos radicales libres que nos iban a generar un daño, pero que ya ahorita ya no lo van a hacer porque ya todas estas enzimas antioxidantes se actúan y ya eliminaron estos procesos para que no haya daño en las células. Igual es importante que en el caso, por ejemplo, de la catalasa, sepamos que la mayor parte se va a encontrar en los peroxisomas, pero también los podemos encontrar en el citosol, también nos podemos encontrar en el citosol, sin embargo, va a estar en concentraciones mucho más bajas. Mayormente se van a encontrar en los peroxisomas, ese sí es importante. Y específicamente en qué peroxisomas, en los de los riñones y el hígado. Entonces, mayormente vamos a encontrar ahí esta catalasa, la cual nos va a servir y nos va a proteger para que no, por ejemplo, no se desarrolle el estallido respiratorio, y de esta forma nos convierte el peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua y en una de oxígeno. Otras de las enzimas que también tenemos va a ser la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Como tal, el glutatión vamos a ver que es uno de los principales como recursos que va a tener el cuerpo para protegernos de este daño oxidativo. Esta va a estar formada por 3 proteínas, por lo tanto recibe el nombre de tripéptido, que va a estar formado por una glicina, por una cisteína y por un glutamato. Como tal, estos pues van a estar unidos mediante enlaces peptídicos, y bueno, lo que van a hacer es que, por ejemplo, en reacciones catalizadas por las glutatión peroxidasas, esto lo que van a generar es que van a reducir el peróxido de hidrógeno hasta agua por medio de la agregación de electrones. Entonces vamos a ver que vamos a tener primero una glutatión peroxidasa reducida y glutatión peroxidasa oxidada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una glutatión peroxidasa reducida y aquí una oxidada. Si tenemos un peróxido de hidrógeno que entra y nosotros lo queremos transformar en agua, va a llegar esta enzima, que es la glutatión peroxidasa, y va a decir, no, pues a ver, vente conmigo peróxido de hidrógeno, yo te voy a dar un electrón
y de esta forma vas a formar dos moléculas de agua. Entonces, de estar reducida, que es decir, que tenía un electrón, pasa a ser oxidada, es decir, que pierde el electrón. ¿Y por qué lo pierde? Porque pues se lo donó al peróxido de hidrógeno. Entonces, al dárselo al peróxido de hidrógeno, hace que este ya se pueda transformar en agua y pues ya el agua no es malo. Entonces, ya no nos va a dañar a nuestra célula. Pero como sabemos, pues no, la glutatión peroxidasa no solo se va a encargar de dar y dar y dar sus electrones. Tiene que haber alguien que le ceda esos electrones que él ya está dando. Entonces, quien la va a ayudar y le va a decir, glutatión peroxidasa, ya te traje la que ya le diste al peróxido de hidrógeno, va a ser el NADPA. Bueno, NADPH, la cual esta H que tenemos aquí va a dársela al glutatión para que pueda volver a estar reducida. Es decir, pueda ganar esa H y de esta forma esta glutatión se la vuelva a dar al peróxido de hidrógeno. Es como una cadenita, se están solamente mandando como los electrones uno por uno para que puedan volver a la molécula, que en este caso es el peróxido de hidrógeno, a una molécula buena, que en este caso es el agua. Entonces, este NADPH lo van a ver más adelante, pero va a participar en una de las vías que se llama vía de las pentosas fosfato. Esta vía, como tal, se va a encargar específicamente de formar NADPH. Y entonces de ahí es donde van a salir este NADPH que le va a ceder su electrón a la glutatión y la glutatión se lo va a dar a la peróxido y el peróxido ya se vuelve agua. Entonces, este es uno de los mecanismos que sí se los van a, este sí estudienlo bien porque ese sí se los van a preguntar, estoy casi segura, de cómo es que se va a convertir glutatión peroxidasa en reducida y en oxidada, que viene específicamente del NADPH y que el NADPH viene de la vía de las pentosas fosfato. Entonces, aparte también de estos antioxidantes enzimáticos, vamos a tener otros antioxidantes que van a ser no enzimáticos, que en este caso pues van a ser los recolectores de los radicales libres. Estos igual, pues lo mismo, tienen su función de neutralizar estos radicales libres y esto también lo van a hacer mediante que donen sus electrones. En este caso van a dar su hidrógeno. Y bueno, aquí vamos a tener, de los más importantes, vamos a tener a la vitamina E, al ácido ascórbico, a los carotenoides. Se los voy a poner aquí. Los antioxidantes no enzimáticos. Los que acabamos de ver ahorita, estas tres enzimas, pues son antioxidantes enzimáticos, porque son enzimas las que nos están actuando para poder reducir estos radicales libres y que ya no se vuelvan malos. En este caso, de los que sí son no enzimáticos, pues ya tenemos a la vitamina E, a la vitamina C, que es el ácido ascórbico, a los carotenoides, y a los flavonoides. Estos como tal, pues nos van a ayudar, les decía, tienen la misma función, van a ayudarnos a que la formación de los radicales libres, pues ya no se formen de esa forma tan intensa y ya no nos generen este daño en las células. Entonces, en el caso de la vitamina E, vamos a tener al tocoferol alfa. Ese sería igual como su otro nombre, que pues sabemos que la vitamina E, pues va a ser una vitamina de tipo liposoluble y que por lo tanto va a ayudarnos también a funcionar como un protector contra la peroxidación de los lípidos. Entonces va a actuar protegiendo a los lípidos que se encuentran en las membranas y de esta forma ya no va a haber esta destrucción excesiva de estos lípidos y ya no va a haber alteraciones en la membrana. Entonces, este tocoferol alfa vamos a ver que va a ser potente y generalmente va a estar abundante en la dieta que consumamos. Generalmente lo que va a hacer la vitamina E es que va a donar un electrón a un radical peroxilo lipídico y entonces de esta forma ya se va a convertir en su forma de radical libre, que ya se va a estabilizar
y de esta forma ya no va a generar más formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, como lo vemos aquí, el tocoferol alfa le donó su electrón, su H, aquí está su H, que ya le donó, en este caso, al peroxilo lipídico, y ahora lo deja en su forma de radical, que esta forma ya lo mantiene estable. Entonces él ya no va a tener la necesidad de buscar a otra molécula para poder unirse, o que busque otra molécula para formar más radicales de oxígeno, sino ya de esta forma ya se reguló y ya no se va a volver más malo, sino que ya se queda ahí quietecito y ya no va a generar un daño. Entonces, de esta forma es que va a actuar esta vitamina E, y pues le va a ceder su H o su electrón. Y bueno, ¿quién le va a donar su otro electrón al tocoferol alfa? En este caso es el L-ascorbato, que al darle igual su electrón se va a convertir en el radical ascorbilo. Y entonces ya al donarle su electrón al tocoferol alfa, igual ya se lo puede pasar otra vez al peroxilo lipídico. Y ya pues en este caso ya no lo vuelve malo, y ya es como se regula de esta forma la formación de radicales libres. También tenemos el otro, que es la vitamina C, que esta pues en realidad pues va a ser solo una coenzima, pero que va a participar también en estos procesos de óxido y reducción. En este caso vamos a ver que esta vitamina C, una de sus funciones es que va a participar tanto en la síntesis de colágeno, y pues va a participar en muchas más otras reacciones. Sin embargo, se ha visto que esta sí puede participar en la reducción de los radicales libres, pero si comparamos, por ejemplo, las dos vitaminas, la vitamina E y la C, la más importante va a ser la E. A comparación de esta vitamina, la C, esta es de tipo hidrosoluble, y esta pues va a circular tanto en la sangre como en el líquido extracelular. Pero pues la vitamina E, esta es liposoluble. Entonces esta pues digamos que pues va a tener un mayor poder, porque la vitamina E sí va a poder entrar a las membranas, y de esta forma pues va a actuar principalmente sobre partículas que actúen a nivel de la bicapa lipídica, a comparación de la vitamina C, que esta, como es hidrosoluble, pues solo va a permanecer afuera. Entonces, aquí pues lo que es el ácido ascórbico, va a prevenir, proviene de la peroxidación lipídica, y que entonces al momento en el que reacciona con radicales peroxilo, va a poder alcanzar de esta forma solamente las membranas. En el segundo lugar vamos a ver que pues el ácido ascorbato va a poder mejorar su actividad como antioxidante, y de esta forma va a ayudar, solamente va a actuar como una ayuda hacia la vitamina E. ¿Por qué? Porque le va a permitir que se dé esta regeneración de tocoferol alfa. Como lo vimos, aquí quien le daba el electrón al tocoferol alfa era el ascorbato, que es una de las moléculas que pues participan en la vitamina C. Entonces digamos que solo la vitamina C va a ser como esa ayuda que necesita la vitamina E para que pueda funcionar de mejor forma, y pues de alguna forma juntos puedan disminuir la formación de los radicales libres. Entonces, como podemos ver, igual, bueno, les mencionaba que aparte de estas vitaminas, había también la formación de los beta-carotenos o carotenoides, también se les va a llamar, y pues en este caso, algunos de ellos, por ejemplo, eran los precursores de la vitamina A. Estos igual, pues, van a tener, algunas bibliografías mencionaban que sí, según unos estudios, sí tenían un efecto en el aspecto de reducir los radicales libres, otros decían que no, pero bueno, como sabemos, en el caso de los betacarotenos, estos se van a encontrar tanto en frutas, en verduras, y característicamente en esas frutas que sean amarillas, naranjas o que sean verdes muy fuertes, en esos vegetales es donde se van a encontrar. Digamos que de forma natural en las plantitas, estos carotenos lo que van a hacer es que van a absorber toda esa energía, o bueno, la luz que van a recibir,
y de esta forma pues van a ayudar a las plantitas al proceso de fotosíntesis. Pero en cambio en los animales, estos betacarotenos lo que van a hacer es que van a ser un precursor del retinol, que pues es la vitamina A. Y como tal la vitamina A pues va a ser un antioxidante de las membranas. ¿Por qué? Porque el retinol como tal es un precursor del retinal, que el retinal, este va a tener la capacidad, o este es el que nos ayuda a absorber toda la luz que llega hacia nuestro ojo, que se va a encontrar principalmente en los bastoncillos de la retina. Este retinal lo que va a hacer es que va a absorber toda esa luz y de esta forma la exposición a los rayos ya no va a ser tan directa, sino que nos va a ayudar a que sea como un colchoncito para que todas esas radiaciones, que en este caso también nos pueden llegar a formar radicales libres, no generen este daño de forma directa, sino que ellos sean los que nos protejan. También, como les decía aquí al inicio, tenemos otras moléculas, como podían ser simplemente antioxidantes endógenos, que en les decía que era el urato. Esto es como peculiar porque el urato pues va a venir del ácido úrico, que pues va a venir de la degradación de las purinas. Entonces, lo que va a hacer es que va a actuar para poder eliminar de forma directa como tal los radicales tanto hidroxilos. También va a participar eliminando a todos estos grupos hemo, que son los que pueden formarse o pueden unirse junto con el oxígeno para poder formar radicales libres. Y que de esta forma, pues ya nos va a generar una ayuda hacia la disminución de la formación de los radicales. También otro de los antioxidantes endógenos que se mencionan, en este caso sería la melatonina, que pues sabemos que va a ser secretado por la glándula pineal y pues esta ya va a ser una neurohormona. Entonces esta como tal sus funciones fisiológicas de la melatonina va a ser como tal que regule el ciclo circadiano, que pues nos ayude a valorar todo eso de la transducción de las señales tanto de luz y de oscuridad. Y pues también va a actuar de forma que va a donar un electrón, en este caso va a donar su hidrógeno, y de esta forma pues va a ayudar igual a la neutralización de los radicales libres. Entonces pues va a ayudar a que disminuyan todas estas especies que nos van a dañar a las células. Entonces, ya por último, pues como les decía, existen más de 100 enfermedades que pues van a ser producidas por toda la formación de estos radicales libres. Sin embargo, una de las que, bueno, yo recuerdo que más preguntaban en el departamental, es esta, que es la enfermedad granulomatosa crónica. Como tal, en esta enfermedad va a haber un daño en los fagocitos. Estos van a tener alteraciones genéticas, principalmente en la NADPH oxidasa. Que si recuerdan, esta NADPH oxidasa lo que hacía era que era el paso inicial para poder comenzar el estallido respiratorio. Entonces, si esta enzima está dañada porque va a haber alteraciones en sus subunidades, hagan de cuenta que esta, pues, si nos acercáramos, hiciéramos un zoom, 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 vamos a ver que pues está formada por subunidades y cada una pues va a ser distinta. Generalmente esta va a tener 6 subunidades, pero de ellas va a haber genes que pues como sabemos los van a codificar y las van a formar, pero cuando hay alteraciones en esos genes que codifican a esta NADPH oxidasa, pues va a generar esta alteración. Entonces no va a estar formada de forma correcta. Entonces en el momento que se altera, no va a haber esa capacidad de poder desarrollar este estallido respiratorio de forma adecuada. Entonces los pacientes que van a tener, pues van a ser más susceptibles a infecciones, en este caso bacterianas o incluso por hongos, y que pues ellos no van a tener este mecanismo que es el estallido respiratorio que nos ayudaba a combatir a las bacterias. Estas personas no los tienen, pero es por esta alteración genética que hay. Entonces, como no lo tienen, pues son más susceptibles a enfermarse y con ello, pues sufren mayores alteraciones en esta formación de radicales libres, porque pues no va a haber todos estos mecanismos para que se puedan formar y que puedan combatir
buena manera a las bacterias. Entonces, pues principalmente esa es una de las enfermedades que yo recuerdo más preguntaban en el departamental, pero bueno, otras de las enfermedades que igual podríamos como abarcar en este aspecto de los radicales libres es, por ejemplo, durante los procesos de isquemia o donde hay una disminución en el flujo sanguíneo. Como sabemos, cuando hay isquemia o alguien tiene un infarto o algo así, pues el vaso sanguíneo ya sea o está tapado parcialmente o está tapado completamente, ¿no? Pero en este caso, pues sabemos que el flujo sanguíneo, lo que pasa aquí, pues ya no es de forma adecuada, ya no es como debería de ser. Entonces, eh, al reducirse como tal este flujo sanguíneo, también se va a ver alterada la capacidad del corazón para poder generar ATP, que este ATP se va a formar pues en la fosforilación oxidativa. Entonces lo que hace es que eh, cuando se intenta hacer una reintroducción de la perfusión, incluso esa reintroducción de la perfusión puede ocasionar un daño. ¿Por qué? Porque va a generar que se meta de forma continua o haya un aumento en la donación de los electrones de oxígeno y el que decíamos, el que tengamos como de sopetón tanto oxígeno, pues lo va a hacer más susceptible a que se pueda formar el superóxido. Entonces, aunque sea como algo que sería adecuado pues darle una adecuada, regresar la perfusión al paciente que no la tenía o que estaba disminuida, pues de alguna forma sí también lo va a hacer susceptible a que todo ese aumento de oxígeno de forma excesiva y así como decía de sopetón, pues lo vaya a ocasionar que se formen más aniones superóxidos y con ello pues igual comienza otra vez la cadena y se vuelven a formar radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno y todas esas moléculas que ya vimos que pues van a alterar, por ejemplo, a todas las demás moléculas del sistema inmune principalmente. Igual, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hay una alteración así en los vasos, una de las células más importantes que van a llegar van a ser los macrófagos, que estos, pues como sabemos, van a ser como si fueran unos, no sé, como que van a limpiar todo el desastre que ya se había generado. Entonces estos macrófagos pues van a ir al área donde estaba la isquemia y van a limpiar todos los desechos que se hayan producido de las otras células, de las células que murieron. Y entonces también muchas veces estos procesos en el que las células pues están como tratando de limpiar toda la área dañada, incluso puede ser también motivo para que se pueda igual generar más óxido nítrico y si se genera óxido nítrico, igual volvemos a lo mismo. Comienzan otra vez las cadenas y otra vez comienza toda la cascadita para volver a formar pues ahora especies reactivas de nitrógeno y oxígeno. Igual vimos que son dañinas y que también pues nos van a alterar en la célula. Y ya, por último, eh, bueno, esto se los digo porque pues lo van a ver más, después. En este caso, por ejemplo, en este tipo de pacientes, muchas veces como el tratamiento que se les da es nitroglicerina. Y generalmente este fármaco, pues, es como una forma de óxido nítrico. Entonces va a funcionar como un vasodilatador que pues de esta forma nos va a ayudar a que el flujo sanguíneo vuelva a regresar a su normalidad y pues el corazón vuelva a trabajar de forma normal. Entonces ya haya un aumento nuevamente del flujo sanguíneo y pues con ello ayuda a la dilatación de las arterias y todo esto va a aliviar, no sé, los síntomas de angina de pecho o de infarto. Y volvemos a lo mismo. El hecho de que haya una repercusión de forma así rápida, pues la va a ser susceptible a que pueda ser mayor riesgo de que se puedan generar radicales libres. Pero en este caso, pues lo importante es que igual este medicamento pues se relaciona con el funcionamiento normal que tiene el óxido nítrico, que decíamos que era un vasodilatador. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tendrían alguna duda. Perfecto, me parece que no hay dudas. Voy a detener la grabación y